Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Villegas. Soy del grupo 563 de la Escuela Preparatoria Nacional número 7 y ahorita les voy a presentar un mapa conceptual sobre todo el año de biología y los conceptos más importantes, los temas más importantes y sus subtemas. Bueno, aquí abajo de mí va a estar apareciendo el mapa y pues principalmente las preguntas que debemos de contestar. La primera es describir la distribución y conexión de los conceptos. Los conceptos están divididos por temas que vimos a lo largo del año. Por ejemplo, de la primera son los ciclos, la biodiversidad, de átomo a célula y de la evolución. Después, ¿cuál es el concepto principal? ¿Cuáles son los conceptos secundarios? Los principales pues son los ciclos, la biodiversidad, el átomo y la célula y la evolución, porque son los temas como más relevantes a lo largo del año. Y también se me olvidó poner, pero está muy presente, lo del microscopio y lo que vimos a lo largo de nuestras clases en laboratorio. Y nada más. Y los secundarios ya serían los ciclos, sería el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y fósforo, la biodiversidad y cultura y la biodiversidad. Después van las átomo, molécula, biomolécula, organismos celulares y células. Y pues de organismos celulares sería célula vegetal y célula animal. Y de la evolución sería evolución humana y evolución animal. Y fuera, bueno, después de evolución humana y de evolución animal sería la selección natural. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué elegiste los conceptos que aparecen en el mapa? Pues principalmente por los trabajos que hicimos en clase y fuera de ello, las tareas que nos dejaban fue como lo que más representó para mí, se podría decir, y de la forma en la que más me afectó, más me enseñó sobre esos temas, fue por las tareas de Classroom y los organicé de forma de los periodos y pues nada más, yo creo. Y pues también porque fueron los más, de los que más entendí, más comprendí, sí. ¿Qué conceptos fueron difíciles de ubicar en el mapa y por qué? Pues yo creo que lo de la biodiversidad y cultura y lo del átomo y molécula. Más que nada, bueno, átomo, molécula, biomolécula, organismos celulares, células y célula vegetal y animal. Más que nada por la célula vegetal y animal, porque pues como pueden ver ya no había tanto espacio y del lado derecho, o sea abajo de mí, están los significados de los principales 4 puntos de los conceptos y de la forma en que no sé, bueno, lo que aprendí de ello. Y de hecho viene una guía, como pueden ver en ciclos, hay una A la izquierda de ciclos y a la derecha en el recuadro de arriba dice A y dice la definición. Ese y también fue difícil las partes de las células animales y vegetal, porque como les decía abajo se alcanza a ver que pues los puse, pero ya no alcanzaba a decir pues qué eran, qué tenían, para qué funcionaban. Igual del lado derecho, abajo de mí, en el cuadro de abajo se puede ver los significados y de qué están hechos y para qué son.
La quinta pregunta fue, ¿qué conceptos podrían estar en otros lugares del mapa y por qué? Este es muy, a lo mejor no muy confuso, pero pues generalmente el de átomo y célula podría haber en tanto como en biodiversidad, como en evolución, tanto en ciclos, porque pues simplemente nosotros y todo lo que nos rodea está hecho de átomos, de moléculas, y pues así se van creando las cosas, y pues de las células pues también tiene que ver todo lo demás. Los ciclos, el ciclo del agua podría haber en la evolución humana, en la biodiversidad, y pues igual tanto en átomo, célula, también hay. Bueno, ahora les daré la lectura del mapa, que dice leer las proposiciones, se va la profundidad. Bueno, les va a leer el mapa. En el centro aparece biología y sus conceptos más importantes a lo largo del ciclo. A la izquierda aparece ciclos y se divide en tres: ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y fósforo. El primero dice, es un proceso hidrológico de la circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera. Es un proceso natural, por lo que pienso que para el ser humano es muy relevante en su vida, tanto como para consumo como para la creación de productos, así como en distintas fábricas. El ciclo del carbono dice, es el ciclo bioquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, edosfera, geosfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Eso también tiene que ver con nuestro medio ambiente y la contaminación que nosotros hacemos al, pues, al crear las cosas, al usar coches, al quemar cosas y todo eso. Y el ciclo del nitrógeno y fósforo dice, proceso cíclico natural en el curso del cual el nitrógeno se incorpora al suelo y pasa del suelo y pasa a formar parte de los organismos vivos antes de regresar a la atmósfera. Y el fósforo forma parte de los ácidos nucleicos, de proteínas, además constituye de minerales por lo que forman parte de los huesos, y se encuentra en el suelo, en las piedras minerales y sedimentos oceánicos y se liberan mediante procesos erosivos. Ese sería el de ciclos principalmente. El de biodiversidad sería biodiversidad y cultura, así tanto se refiere a la variedad de culturas, de idiomas, bueno, no especies indígenas, pero culturas indígenas, y pues ¿cómo se dice? Sus costumbres. Y dice, es una esencial del diálogo intercultural, es fomentar el diálogo entre diferentes religiones, tanto aquí en México como en otros países, y tradiciones espirituales o culturales, y es importante que la biodiversidad mundial sea compartida entre países y todos conocer sobre todos. Y de la biodiversidad, pues es en general en todo el planeta, lo natural es ante nosotros los seres humanos, y fuera de eso es muy complejo y extensa en varias especies en la biodiversidad, ya sea en los animales, los vegetales y fuera de ellos todos los seres vivos en el planeta. Y ese sería biodiversidad. Después abajo a la derecha, en las líneas amarillas, aparece átomo y célula. El átomo es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerada como invisible. El átomo está formado por un núcleo, protones y neutrones, y por varios electrones orbitales, cuyo número varía según el elemento químico.
Después, abajo dice molécula. Es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas como químicas de una sustancia. Se encuentra formada por dos o más átomos. Después, biomoléculas. Compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos que están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Después, a la izquierda aparece organismos celulares. Ahí, como ven, no tiene definición porque está del lado derecho. Y después dice célula vegetal y animal, y las partes más importantes serían la mitocondria, el núcleo, el citoplasma, el ribosomas, la membrana celular, el aparato de Golgi y los lisosomas. Y después de las células, que están a la izquierda, es una unidad atómica fundamental en los seres vivos para que totalmente al final sean formados por ellos, para mantener los procesos vitales como el crecimiento, nutrición y la reproducción. Y a la derecha del recuadro principal aparece la evolución y se divide en dos: evolución humana y animal. Y de la humana sale la selección natural. Establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionar la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica, más que nada cómo se van adaptando los animales a los cambios que va presentando el medio ambiente. Y la evolución animal consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de objetos del mundo natural. Y las definiciones, la definición de ciclo dice, es la etapa de las clases donde estuvimos viendo los distintos ciclos naturales, tanto artificiales, producidos por el humano o también de la misma naturaleza. Aprender que todos los ciclos tienen importancia en la vida de los seres vivos y son muy relevantes, porque pues el agua está en constante movimiento, como cuando se evapora, se condensa, cae y otra vez. Después dice la biodiversidad, que sería el punto B. La biodiversidad igual fue uno de los temas más importantes y que más estuvimos viendo y aprendiendo, que no solo está la biodiversidad natural, sino también la cultural y social, en las cuales se aprenden distintas costumbres y rituales espirituales o religiosos que en otros lugares realizan. Y el punto C, que sería la evolución, dice: la evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de objetos del mundo natural. El efecto es algo general que afecta a los animales y a las plantas, pero también a las rocas, las plantas, las estrellas y todo cuanto existe en la naturaleza, y pues también en nosotros los humanos. Sí, a lo largo de todo este tiempo pues se ha notado que nosotros hemos cambiado demasiado, y pues no nada más en eso, sino en toda la tecnología que ha ido avanzando. Después, el punto D es la evolución humana. Es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso requiere de un análisis interdisciplinario en el que se complemente conocimiento desde las ciencias como la genética. El punto E sería... Ay, creo que me lo salté. No puse punto E. Pero bueno, el punto F sería organismos celulares. Y los organismos celulares son los seres vivos que pueden estar formulados por una célula y se llaman unicelulares, o pueden tener varias células y son conocidos como pluricelulares. Y los organismos celulares son todos los organismos vivos que se encuentran formados por una
única célula. El punto G es célula vegetal y la célula vegetal, por lo tanto, es aquella forma, este tipo de organismos. Se trata de células eucariotas cuyo núcleo está delimitado por una membrana. La pared celular es una Ay, bueno, ahí voy a poner lo que trate de decir. Y quién sabe qué, y tiene la rigidez necesaria para evitar los cambios de posición y forma. La célula animal es aquella célula con núcleo y que se ve La célula animal es aquella con el núcleo y que se ve imposibilitada de generar su propio alimento, como sucede con las células vegetales. La misma es propia de organismos pluricelulares y tiene características propias que diferencian de otro tipo de células. Y, perdón si me trabo, pero pues, no es que no sepa leer, pero no se alcanza a ver muy bien. A lo mejor ahí sí, pero se ve un poco borroso. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.